es hora, mis amigos, de que también hablemos sobre las perspectivas económicas que vienen para este próximo año. La economía es uno de los temas que más nos preocupa, más nos ha pegado. De ello derivan muchísimas cosas para todos nosotros y sigue siendo uno de los temas más debatidos. Ahora con la vacuna, con este hashtag que se hizo ya viral, el de vacuna electoral, ya no sabemos a quién vacunar, si a los que quieren reactivar la economía pese a las restricciones al 100%, como si no existiera pandemia, o si queremos vacunar a las personas que efectivamente merecen la vacuna por ser los más vulnerables. Y para hablar sobre esta perspectiva ya en fines, cierres de año, le agradezco enormemente, ustedes lo saben, ustedes lo conocen porque lo hemos tenido aquí en más de una ocasión, a mi querido profesor José Ignacio Martínez, el coordinador del Laboratorio en Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. ¿Cómo estamos, profesor? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Profesor, ayúdenme con esta primera perspectiva. Es uno de estos análisis que buscamos que ayuden a la gente con este inicio de año. ¿Cómo se vislumbra este inicio 2021 con el incremento al salario mínimo, con estos ajustes que se hacen este año? El presidente ya dijo que no va a haber gasolinazos, solamente va a haber este ajuste de la inflación. ¿Cómo esperamos la economía que inicie este 2021? Sí, muchas gracias. Mira, aquí partiendo del concepto del Producto Interno Bruto, tomando en consideración que el Producto Interno Bruto es la riqueza que genera una sociedad en un periodo determinado. Esto es, entonces, el PIB, a su vez, tiene 4 grandes componentes. Uno es inversión, de ahí es la importancia que va a tener el presupuesto en 2021 en torno a la inversión pública, el presupuesto que vamos a tener en 2021 en cuanto a egresos es del orden de 6 billones, 263 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 2 billones están relacionados a inversión pública. El otro es el gasto, que va muy de la mano con el gasto público, inversión y gasto público van juntos. El otro componente es lo que todos realizamos casi todos los días, que es lo referente a consumo. Y el otro componente es el de exportaciones menos importaciones, ¿no? Son los 4 componentes del PIB. Esto lo traigo a colación porque terminamos 2020 con una caída del orden de 9.3% en cuanto al PIB se refiere. Y para el próximo año, aquí estamos en el mercado de las cifras, la Secretaría de Hacienda pronostica un crecimiento de 4.7%. El Fondo Monetario Internacional establece que México tendría un crecimiento importante de 3.5%. Y en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, nos tacha por ser pesimistas, pero lo ponemos el PIB en 1.5 con una expectativa a la baja de 0.5, es decir, estaríamos creciendo en un escenario catastrófico 1%, o bien tendríamos un crecimiento de 2%. Y esto es el resultado precisamente de esta secuela que hemos tenido en estos últimos 3 trimestres, en el sentido de que pues la economía cayó drásticamente, tomando en consideración que el primer trimestre fue nulo el crecimiento, el segundo trimestre la economía cayó menos 17.1%, en este tercer trimestre la economía se recuperó 12%, pero en este cuarto trimestre se pierde esa inercia
por este regreso a semáforo rojo que ya son 5 entidades que se están sumando a este nuevo semáforo, tomando en consideración, por ejemplo, que la Ciudad de México y el Estado de México son las dos entidades que representan el 24.9% del PIB, la Ciudad de México 16.1% y el Estado de México 8.8%, es decir, 24.9%, o sea, la cuarta parte de la riqueza del país se genera en estas dos entidades, y es precisamente aquí donde entra la cuestión del salario mínimo, que es, sin duda es muy importante el aumento de este 15% que se genera nuevamente. Y también es importante destacar que se incorporan por primera ocasión dos importantes actividades laborales. Uno es las trabajadores del hogar, y otro los jornaleros agrícolas. Entonces, sí es importante este aumento, y si lo ponemos en pesos y centavos, ese 15% significa un aumento al salario mínimo, depende aquí el oficio, la actividad, de 18 pesos con 48 centavos. Y aquí viene la pregunta, ¿qué alcanza con esta enorme cantidad, ¿no? Si tomamos en consideración, por ejemplo, que una caja de leche de 1 litro cuesta 21 pesos, el kilo de tortillas 17 pesos, un viaje en transporte público en Tapachula cuesta 35 pesos. Si lo ponemos sobre la mesa, este aumento del 15%, ya en cuanto a valor monetario se refiere, pues se ve casi nada ese aumento, que sin duda es de suyo relevante, pero hay que tomar en consideración también que el ingreso laboral de los hogares, consecuencia de la pandemia, tuvo una caída drástica también de 6.7%. Es decir, el salario en los hogares tuvo una caída de 6.7%, y esto provoca que aumente la pobreza laboral, es decir, que haya muchos hogares en México que no alcancen a comprar la canasta básica, tomando en consideración que INEGI nos dice que tenemos 37 millones de hogares, por lo que de estos 37 millones de hogares pasaron de que no les alcanza para comprar la canasta básica de 37.3 a 44.7 los hogares que no cubren el mínimo de la canasta básica. Por ello es que es relevante este aumento, pero ¿sí? Aquí viene el gran dique, que la inflación puede comerse ese aumento, ¿sí? Entonces, sí es muy importante por parte de Banco de México, que lleva las riendas de la política monetaria, el que se controle la inflación. En estos momentos tenemos una inflación de 3.67, está dentro del margen, tomando en consideración que se establece como piso el 3%, con una expectativa a la baja de 1% o una expectativa a la alza de también 1%, es decir, una inflación de 2% o una inflación de 4%. En este momento tenemos este margen, pero también hay otro indicador que es el tipo de cambio, que es muy volátil y que tiende a disparar los precios, a pesar de que la tasa de interés pues está en 4.25 y se mantiene con una expectativa a la baja. ¿Qué nos espera para el siguiente año? Vamos a tener una presión muy fuerte
en el sentido de que el indicador volátil, el indicador coyuntural que inmediatamente tiene que dar de sí para que la economía nacional, para que la economía mundial crezca, pues sin duda es la vacuna. Sí, veremos en la segunda quincena de enero que estarán llegando los 3 importantes cargamentos de vacunas más con mayor número de dosis en México, por lo que veremos que en enero ya a población abierta, en la población más expuesta de 65 años hacia adelante, va a ser después de el personal de salud, después de militares, ya se abre a población abierta, y entonces veremos que este indicador, entre comillas, pues afecte de manera positiva a la economía. Vamos a tener en enero un primer evento, que es el 20 de enero, la asunción de Biden en la Casa Blanca, y esto va a provocar sin duda que el tipo de cambio se mueva, pero también México se mete en un nuevo rol en la nueva administración con Biden, que vamos, ya sabemos por dónde viene esta presión de la nueva administración de la Casa Blanca, y son 4 o 5 grandes temas, ¿no? que van a afectar mucho a la economía mexicana, que es inversión, energía, temas laborales, por supuesto, está lo referente a migración y el gran tema de seguridad. Entonces, el presidente López Obrador ya desde la Cancillería, Hacienda, las secretarías que tienen que ver con seguridad, defensa, marina, la propia Secretaría de Seguridad Federal, pues ya deben estar trabajando en conjunto para hacer frente a lo que pueda venir con Biden. Tenemos con Biden, resultado del TEMEC, 2 grandes temas que sin duda por ahí van a tener una primera consecuencia. Por ejemplo, se tiene que regular en México el tema del outsourcing. Por lo tanto, el gobierno federal tiene que modificar el artículo 15 y el artículo 15A, 15B, 15C y 15D de la Ley Federal del Trabajo, que precisamente permite esta actividad, pero que en el artículo 23.3, 23.6 y el anexo del artículo 31A lo prohíbe. Y esta práctica laboral de outsourcing en Estados Unidos se penaliza. Por lo tanto, estamos al filo de la navaja de que en enero tiene que promulgarse una nueva modificación, se tiene que hacer esta adenda para eliminar ese frente que tenemos abierto con Estados Unidos desde el 10 de diciembre de 2019. No es algo nuevo. Esto lo venimos arrastrando ya desde hace más de un año y días. Y ya el contexto estrictamente de crecimiento depende mucho de lo que se tenga que hacer al interior del mercado. Y es aquí donde la nueva secretaria de Economía, a partir de este viernes, ¿no?, del 1 de enero, pues ya también debe dar de sí, en el sentido de que es importante reactivar el mercado doméstico, y sin duda es un quehacer estrictamente de la Secretaría de Economía. Por lo tanto, vamos, no es un año halagüeño, en el sentido de que si desde adentro no se impulsan medidas de crecimiento, va a ser muy difícil que la locomotora industrial de Estados Unidos jale el vagón automotriz exportador de México. Ese por sí mismo crece, pero no alcanza a mover a toda la economía mexicana. Ese es el panorama que tenemos desde el laboratorio. Mi querido José Ignacio, tengo que preguntarte en este sentido y brevemente, porque veo a la gente que está con esta justa pregunta. ¿Por qué buscar un escenario fatalista? ¿Por qué irnos con el escenario más, llamémosle, no el optimista,
no el escenario optimista. La gente sí como que quiere buenas noticias, pero un poco de realismo nunca le hace daño a nadie. Entonces, entre las perspectivas que ustedes manejan, digamos que el peor escenario, ¿no? Para estar preparados, ¿cómo ves cómo va a funcionar con el nombramiento de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía, con con esos movimientos que se hacen, la entrada de Biden, el que China hoy y México parece que estén coqueteando mucho más que antes, el que se acabe de aplicar este nuevo marco jurídico del comercio exterior, el que tengamos estos cambios estratégicos, que si efectivamente existe un salario mínimo, un incremento de este salario mínimo, pues aún sigue siendo insuficiente por este déficit que venimos arrastrando. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que cómo prepararse más bien para este inicio de año, para que no nos agarre desprevenidos? Y lo que siempre te pregunto, ¿cómo le puede hacer la gente para que este escenario sea el más optimista posible en miras de una economía que se sigue restableciendo? Porque obviamente hubo un cambio del sistema político-económico como se venía manejando de forma recurrente con administraciones pasadas. ¿Qué rescatar de esto? Sí, sin duda, lo primero que tiene que cuidarse es la salud. Eso invariablemente, ¿no? Yo creo que si no aprendimos de el 1 de abril al 30 de noviembre, las consecuencias que se venían o que tuvimos con la COVID-19 y ahora lo que estamos viendo en diciembre, debemos ser pero muy precavidos. Y aquí va en doble sentido la cuestión de la salud. Por supuesto, la salud biológica, la salud del organismo humano, ¿no? De cada componente de la familia, pero también, sí, hay que ver, hay que decirle a esa persona que si no se pone el cubrebocas, ¿no? Es que no está protegiendo el empleo, ¿sí? Esa es la otra consecuencia. Lo que tenemos en este momento es precisamente el resultado de que la gente, las personas no hicimos caso, en el sentido de que habría que extremar precauciones. Y la economía no resiste un tercer semáforo rojo. Ahí es este realismo. Por eso, cuando en esos días nos dimos a la tarea en el laboratorio de ver las expectativas y ver que está el centro del país, lo que es Guanajuato, Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, ¿sí? Este lunes quizás se sume Michoacán, ¿no? Entonces, vemos un centro del país nuevamente en confinamiento, y esto va a provocar que se caiga la economía en el último cuarto trimestre de 2020 y en el primer trimestre de 2021, por el peso que tiene precisamente la economía de la Ciudad de México y del Estado de México. Si a esto le sumamos las entidades que están alrededor, ¿sí? Se salva en este momento Hidalgo. ¿Sí? Estamos hablando del 33% del PIB nacional, que nuevamente en cuestión de 22 días de lo que tenemos en este momento, ¿sí? Estaría afectando, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer es cuidar la salud de la persona misma, pero también pensar en que si no te proteges, estás afectando fuentes de trabajo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estábamos esperando? Amigos, amigas que tenemos que trabajan en restaurantes, que tuvieran esta venta que sabemos que tienen en la víspera del 23, 24 de diciembre, que no hubo. Y qué decir de este 29, 30, 31 de diciembre, que es una gran venta. Y que no va a haber tampoco esa venta el 6 de enero, ¿no? Entonces, tomando en consideración que para la cultura de consumo que tenemos las mexicanas, los mexicanos, son fechas muy importantes: el 14 de febrero, 10 de mayo, ¿sí? No tuvimos 10 de mayo,
1, 2 de noviembre no lo tuvimos, 12 de diciembre no lo tuvimos, ¿sí? Y aparentemente ya estaba perfilado la víspera del 24 y 31 de diciembre, no va a ser, tampoco el 6 de mayo, el 6 de enero. Entonces, en este aspecto es esta crudeza, en el sentido de que va a afectar, Meme, estos días de un nuevo confinamiento de 1.500.000 unidades económicas. De ese grado es este nuevo semáforo rojo. Y por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas que no van a tener el ingreso que se esperaba. De ese enorme boquete es lo que va a haber en las familias mexicanas. ¿Qué es lo que tenemos que ver hacia adelante? Por eso digo que el gran indicador que va a empujar la economía, que va a fortalecer el bolsillo del trabajador, de la trabajadora, es la vacuna. Pero la vacuna no es la panacea, ¿sí? Si nosotros no llegamos preparados a la vacuna por sí misma no va a provocar que la economía crezca. Es en este sentido de que debemos llegar, subrayo, con una muy buena salud biológica para que entonces la salud económica por sí misma pues, esté flotando. Creo que esa es la parte más importante. Cuida tu salud y entonces cuidas la economía. Mi querido José Ignacio, creo que con esa reflexión me quedo porque es la reflexión que más le va a funcionar a los mexicanos. La reflexión de decir, a ver, sí, venimos de una crisis económica, las cosas no vienen fáciles, hay cambios, hay que ver cómo se van ajustando con estos cambios, pero si tú te cuidas, cuidas la economía. La vacuna no es la panacea, pero la vacuna efectivamente va a ayudar a la reactivación económica y a que este escenario no sea tan drástico, tan triste como algunos lo prevén. Más vale estar prevenido, quisiera yo decir con eso. Entonces, mi querido José Ignacio, ¿dónde pueden leer estos informes, estos reportes que sacan en el laboratorio para que la gente esté pendiente y esté siguiendo puntualmente los análisis, que se generen un criterio propio y que, por supuesto, ellos también puedan poner su granito de arena? Muchas gracias. Estamos en redes como LACEN MX, LACEN-MX, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Agradezco mucho el espacio y aprovecho también para mandar un fuerte y solidario abrazo a quien haya perdido un ser querido y a quien esté enfermo, que se fortalezca nuevamente la salud, y sin duda vamos a tener muchos diciembres por delante, muchos eneros por delante. En tanto, no hay que bajar la guardia, porque si vemos a alguien que no se cuida, ¿sí?, no es solamente esa persona la que está descuidando su salud, sino que también está afectando a la economía.